Bienvenidos, espero que anden bien. Mi nombre es Sebastián, estoy junto a mi compañero Hernán y hoy vamos a tratar eh, sobre energías renovables, la unidad 9 de la materia. En particular, el caso de estudio que nos asignaron fue una planta solar fotovoltaica. Así vamos a estar hablando un poco de cómo se diseña y cómo se opera este tipo de centrales, particularmente en Argentina, que justamente fue nuestro tema principal de trabajo profesional que presentamos hace unos meses. ¿Qué tal? Bueno, como me presentó mi compañero Sebastián, yo soy Hernán Leu. Nosotros justamente hicimos este trabajo profesional hace ya unos meses y bueno, consistió esencialmente en lo que ven en pantalla, que es el diseño y el análisis de la conveniencia estratégica, económica y técnica de la instalación de una planta solar fotovoltaica en Argentina. Bien, un poco para ir arrancando, vamos a distribuir esta presentación en seis ejes, ¿sí? Más o menos lo que fuimos siguiendo cuando presentamos nuestro trabajo. Arrancando por la introducción, ¿sí? Hablemos un poquito de nuestro proyecto. La idea de nuestro proyecto fue realizar una central fotovoltaica, ¿sí? De 10 megawatts, que esa va a ser la potencia nominal de nuestro proyecto, que en principio iba a, eh, digamos, se diseñó bajo las licitaciones del Plan Renovar, ¿sí? El Plan Renovar vamos a hablar poco en esta presentación en particular, porque esperamos que vean el otro video más, que habla más en detalle sobre el estudio de mercado y cómo está la situación de las renovables en general en nuestro país, ¿sí? Pero después vamos a hablar un poquito más, así refrescamos un poco sobre qué es el Plan Renovar. Entonces, la idea de este tipo de proyectos es producir energía eléctrica y vendérsela a Camesa, ¿sí? Camesa, recordarán, es el administrador de la energía eléctrica de este país. Eh, y básicamente este tipo de proyectos se firman contratos de 20 años, quizás un poco más, 25, y a veces se da el caso de una extensión extra cuando caduca el contrato por una década adicional. Entonces, hablando un poquito de qué tipos de sistemas fotovoltaicos existen, básicamente tenemos dos importantes, ¿sí? Está por un lado los sistemas que son off-grid o aislados, donde la energía que se produce se consume independientemente del resto del sistema de interconexión del país. O sea, por ejemplo, un tipo de sistema aislado muy conocido más para nuestro país, ¿sí? Es el caso de los asentamientos rurales o agropecuarios que no tienen acceso a la energía eléctrica o al tendido eléctrico de una red, ¿sí? Como es el caso distinto al que tenemos, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Buenos Aires. En esos casos se puede producir la energía en ese punto particular y se consume en ese punto, ¿sí? La energía se produce y se consume in situ. Distinto es el caso de los sistemas on-grid, ¿sí? Que están conectados a la red, básicamente como el nuestro. ¿Cuál es la idea de estos tipos de sistemas? Es producir energía e inyectarlo en la red para su posterior venta o distribución, ¿sí? Nuevamente, nuestro trabajo, ¿sí? Este en particular es una planta solar fotovoltaica. ¿Qué quiere decir? A diferencia de los sistemas off-grid, que necesitan en cierto punto un sistema para acumular energía, ¿sí? Un banco de baterías o algún otro sistema de acumulación, este tipo de proyectos no tiene en ninguna parte del proyecto un sistema de acumulación. Es decir, que toda la energía que se produce necesariamente tiene que ser despachada, ya que no se puede acumular. Entonces, aquí les mostramos un esquema simplificado de cómo funciona una central de este tipo. ¿Sí? La energía solar se capta a través de campos y campos de módulos fotovoltaicos, ¿sí? Puestos con una configuración que vamos a hablar más adelante, donde se capta esa energía solar, se produce energía en estilo corriente continua a la salida, ¿sí? Y esa energía corriente continua sufre sucesivas transformaciones hasta producirse energía en corriente alterna, volcarse a la red de distribución y a partir de ahí la energía se lleva a otros puntos de consumo, como puede ser el consumo industrial o el consumo residencial en las otras áreas más pobladas del país. Entonces, hablando un poquito y rápido sobre las ventajas y las desventajas en la energía solar fotovoltaica respecto de otras fuentes de energía, ¿sí? Por un lado, las principales ventajas son las siguientes. Ya sabemos que el sol o la energía solar proveniente del astro, ¿sí? Es un recurso ilimitado y tiene una enorme potencialidad. Potencialidad me refiero a que la energía solar puede ser aprovechada en casi cualquier punto del planeta, ¿sí? Con mejores y peores resultados, pero al fin y al cabo la disponibilidad energética del sol abarca toda la superficie terrestre. Eso está muy bueno. Por otro lado, el balance de energía positivo, sí, que eso vamos a hablar más adelante, pero tengan en cuenta que eh,
se genera entre 10 y 20 veces más energía que la necesaria para la producción de los equipos, ¿sí? Que intervienen en la generación de energía eléctrica a partir de energía solar. Esto es muy importante porque estábamos hablando que estos tipos de proyectos tienen una vida útil técnica de más de 20 años. Entonces, es importante destacar que ya pasado los 2 o 3 años, ya el balance energético es positivo. Significa que estamos generando más energía que la que requerimos inicialmente para producir los paneles y los equipos y todo lo demás que necesitamos para este tipo de proyectos, ¿sí? También la sencillez de operación y una gran fiabilidad, ¿sí? Son equipos que son, digamos, muy proficientes en el sentido de que duran muchas, muchas décadas, ¿sí? Producen energía aún pasado el tiempo estimado por el fabricante. Los equipos son sencillos, no tienen partes móviles en su mayoría. Eh, Eso también es muy bueno porque se puede producir mucha potencia y el sentido de operación es muy, muy sencillo. Bueno, por el lado de las desventajas también hay que marcar que es una de las fuentes de energías con los rendimientos muy bajos. Quiere decir que la energía bruta, si digamos, que se obtiene de la captación de energía solar y en la transformación hacia la energía eléctrica, que es lo que vamos a necesitar nosotros, el rendimiento que se puede conseguir es muy bajo. Si bien se consiguieron mediante técnicas y desarrollo de la tecnología mejorar ese rendimiento, digamos, por cuestiones físicas, ¿sí? Un límite impuesto, el rendimiento que se consigue siendo muy bajo, más aún comparado con otras tecnologías como las que conocen de los ciclos térmicos, que lo vimos en termodinámica, o quizás otras energías competidoras como la eólica, ¿sí? Otra desventaja, por ejemplo, puede ser que es una generación discontinua, porque sabemos que la energía que vamos a producir solo la podemos producir efectivamente cuando el sol está visible, ¿sí? O se pueden captar en cierto periodo del día, ¿sí? Que donde el sol irradia y se puede aprovechar la energía. De noche, la producción energética va a ser cero. Entonces, tenemos una producción discontinua, ¿sí? Bueno, nosotros en lo que respecta al estudio de mercado que hicimos, lo recortamos bastante para esta presentación, dado que mucho se está relacionado a lo que se va a ver en la otra presentación de mercado eléctrico argentino. Pero nos parecía importante resaltar el marco legal dentro del cual se lleva a cabo este tipo de proyectos, hoy por hoy en la Argentina. Bajo la ley 27.191, que es la que impulsó el Plan Renovar, se dan una serie de beneficios fiscales y de facilidades en la financiación para este tipo de proyectos con el fin de fomentar un crecimiento de las energías renovables dentro de la matriz energética argentina. Otro de los factores que se menciona acá, que va a tener más relevancia más adelante, es la prioridad de despacho frente a fuentes no renovables. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno inyecta energía a la red en un mismo punto y uno genera energía eléctrica a partir de fuentes renovables y hay una competencia, entre comillas, que genera energía eléctrica a partir de fuentes no renovables, en ese mismo punto va a tener prioridad de ingreso la fuente renovable. Entonces, eso también dada la situación limitada y más o menos precaria que tiene la red de conexión argentina, es un beneficio a la hora de llevar a cabo proyectos de energía eléctrica. Bueno, y acá hablando un poquito más puntualmente de beneficios fiscales, también pasando un poco por encima, se dan una serie de beneficios por tecnología. Es decir, cada tecnología tiene un cupo máximo por megawatt instalado de potencia de beneficios fiscales. Que estos beneficios fiscales pueden surgir de una amortización acelerada del impuesto a las ganancias y devolución del IVA. No hay impuestos a aranceles a la importación, que esto es muy relevante porque, por ejemplo, para este tipo de proyectos, en general los mejores paneles son importados. Casi todos los paneles que se usan hoy por hoy en general son de China. Entonces, una reducción en el arancel de la importación es un valor muy significativo. Y acá, por último, podemos ver cómo quizás esta serie de medidas en los últimos años tuvo un impacto que se notó en lo que es la generación de energía renovable dentro de la matriz energética argentina.
Si ven, más o menos el plan Renovar entró en vigencia en 2015-2016, cuando fueron las primeras rondas, y se puede ver como hay un cambio notable recién en el año 2018, que es cuando los proyectos que ingresaron en 2016 empezaron a inyectar energía a la red. Se ve en el gráfico de la derecha que el color naranja es el que representa la energía solar fotovoltaica, como a partir del 2018 empezó a cobrar una relevancia notable en comparación a la que tenía antes, debido a justamente estas medidas que fomentaron el crecimiento de este tipo de energía. Bueno, lo que corresponde al recurso solar, la Argentina tiene un recurso solar impecable en contraste con el resto del mundo, sobre todo en lo que es el desierto de Atacama y el NOA y la región de Cuyo en Argentina, que ahí se ve que se está marcando en el mapa. Eh, a ver, si querés pasar la diapo. Respecto del mapa de potencial fotovoltaico, en este mapa la escala cromática lo que nos está mostrando es con colores más oscuros, ¿sí? Con tonos más oscuros, nos da una idea de cuánto kilowatt hora, ¿sí? O unidad de energía podemos extraer por cada kilowatt pico, ¿sí? El kilowatt pico es una unidad que vamos a hablar más adelante, pero quédense con la idea que el kilowatt pico se usa para denominar potencia de los equipos fotovoltaicos, en particular los paneles solares. Entonces, más o menos nos da una idea de cuántos kilowatt por hora podemos extraer a partir de 1 kilowatt de paneles instalados en una sola. Fíjense que los tonos violetas oscuros, ¿sí? Que son pocos en el mundo, como habló mi compañero, particularmente en el altiplano boliviano y en la puna chilena y en el NOA, tenemos un estupendo valor, ¿sí? Y un recurso de primer nivel mundial. Ahora, contrastando ese mapa que vimos de potencialidad de recurso, hay que ver cómo está el sistema argentino de interconexión, ¿sí? O el SADI, en la zona, ¿sí? Más que nada en el NOA. El tema es el siguiente, nosotros, ¿sí? Como bien podemos ver en este mapa, las mejores zonas en lo que respecta a recurso están cerca de la cordillera, ¿sí? Pero si lo contrastamos con este otro mapa, que es la disponibilidad de tendido eléctrico, porque recuerden que la energía que producimos tenemos que volcarla a la red, entonces la cercanía con el tendido eléctrico es un aspecto clave a considerar. Fíjense que el tendido, en particular las líneas de media, que están representadas en azul, de media tensión, están alejadas de las zonas de potencial, de mejor potencial. Entonces hay una especie de trade-off o concesión que hay que hacer a la hora de localizar estos proyectos. Porque si bien por un lado estaría genial poder captar toda la potencialidad que nos ofrece una zona cerca de la cordillera, a su vez nos estamos alejando de la potencial zona para inyectarla. Y recuerden que el tendido eléctrico, digamos, nosotros no podemos tirar un cable y construir un tendido eléctrico adicional porque se perdería mucha potencia en lo que es una caída de tensión. Entonces la idea también es producir energía solar cerca de un punto de interconexión o básicamente cerca del tendido eléctrico. Bueno, hablando un poquito más también del contexto y entrando un poco más a detalle de por qué elegimos hacer 10 megawatts de potencia instalada. En el año 2019 se dio la última licitación hasta el día de hoy del Plan Renovar. Esta licitación se llamaba Mini REN, que era el Renovar 3. La ronda Renovar 3 Ay, tenía el nombre Mini REN. Que esta ronda tuvo un par de limitaciones que más que nada tenía que ver con, justamente como se mencionaba previamente, la capacidad limitada que tiene el sistema argentino de interconexión. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué lógica tenía que seguir este tipo de proyectos para poder ingresar a estas licitaciones? Tenían que ser más o menos 20 megawatts por provincia. No cumplía así para todas, pero en general eran más o menos 20 megawatts por provincia. Solo se podían competir en general en un 90% entre energía solar fotovoltaica y eólica. Después ya en menor medida competían biogás y, si no me equivoco, sí creo que biogás y pequeñas hidroeléctricas. Esas competían como en un 10-5% de esos 20 megawatts disponibles por provincia.
Y los proyectos no tenían que tener una potencia instalada mayor a 10 megawatts, pero tampoco menor a 0,5 megawatts. Es decir, tenía que estar en esos rangos. Entonces, por la naturaleza de este tipo de emprendimiento, sobre todo lo que es la solar fotovoltaica, que, que a medida que aumenta el tamaño de, de la instalación, los costos por la escala terminan siendo más chicos que si fuera un proyecto de menor escala. Entonces, por eso dentro de esa coyuntura se decidió hacer y analizar la viabilidad de un proyecto de 10 megawatts. Y acá se hace una breve mención de que en las rondas anteriores, tanto en esta Renovar 3 como en la Renovar 2, la 1.5 y la 1, los precios solían rondar entre 50 a 60 dólares, quizás inclusive 40 dólares en algunos casos. 40 dólares por megawatt hora, ¿no? Bueno, ahora siguiendo con el estudio técnico, en una primera instancia lo que se hizo fue analizar determinadas alternativas. Por un lado las de localización, por otro lado las de las tecnológicas, es decir, qué tipo de tecnología se usar en el parque, y por último las de financiamiento. Bueno, por un lado, ¿por qué se eligió el NOA o el Cuyo dentro de lo que es el territorio argentino? El foco que nosotros pusimos para localizar este proyecto está en el NOA o Cuyo debido a el gran impacto que tiene la radiación solar sobre este territorio. Además, hay un precedente de proyectos de solar fotovoltaica, como se ve en este gráfico, en comparación con otras regiones del país. Es decir, que muchos más proyectos de solar fotovoltaica se han instalado en el NOA o Cuyo. Es decir, que de cierta manera, inclusive más allá de el excelente recurso solar que tienen estas zonas, hay, digamos, entre comillas, un camino allanado por la existencia previa de proyectos de esta índole. Asimismo, como habíamos mencionado antes, el Renovar 3 o el Mini REN tenía como competencia en un 90% era solar fotovoltaica versus eólica. Es decir, que mientras menos proyectos de eólica haya por región, más fácil va a ser ingresar con un proyecto de solar fotovoltaica. Entonces también acá lo que hicimos fue más o menos analizar o tener una idea de cuál era la situación de la eólica en el NOA y en el Cuyo. Que en la tabla de la izquierda se ve que en comparación con otras regiones, la capacidad eólica es mucho menor en el Cuyo y el NOA, con la excepción del centro. Y en el mapa de la derecha, que es un mapa de vientos, se ve un poco la justificación de por qué. Porque los vientos más fuertes suelen estar en el sur de la provincia de Buenos Aires o en la Patagonia, mientras que en el norte del país, sobre todo en el norte andino, hay una tendencia de vientos un tanto menor. Quizás en la zona de Cuyo es un poco mayor debido a, por ejemplo, vientos como el Sonda y porque en general tienen un promedio de vientos mayores, pero en líneas generales es menor que en el resto del país. Por otro lado, existe un índice que se llama el IPAR, que es un índice de potencial renovable que desarrolló la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que básicamente lo que hace es analizar provincia por provincia de acuerdo al potencial renovable que tiene. Entonces, ¿qué factores tiene en cuenta? Tiene en cuenta más que nada tres pilares. Una es la ley 27.191, que es la del Plan Renovar, y la ley 27.424, que es la de generación distribuida. Con estas dos leyes, básicamente lo que se tiene en cuenta es qué tanto se adhiere la legislación provincial de cada provincia en cuestión a la legislación nacional de cada una de estas leyes. Entonces, esto viene asociado a ciertos beneficios fiscales, ciertos descuentos, ciertas facilidades que podrían facilitar de cierta manera el acceso de proyectos renovables a estas provincias. Y por otro lado, tiene en cuenta el tercer pilar, que es recursos, tecnología e infraestructura, que tiene más que ver que nada con la cantidad de proyectos de renovables que se han instalado por provincia, la cantidad y la calidad del tendido eléctrico en las provincias, la calidad del recurso, ya sea eólico, solar, y además, este,
la cantidad, bueno, la cantidad de proyectos y la cantidad de megawatts totales adjudicados. Entonces, teniendo esto en cuenta y sabiendo que habíamos puesto el foco en el NOA y Cuyo, vemos que las provincias del NOA y Cuyo que mejor paradas están dentro del IPAR son San Juan, Catamarca y La Rioja. Hago una breve aclaración que se ve que, por ejemplo, está Buenos Aires primera o Córdoba, porque justamente no solo se tiene en cuenta el recurso natural, o sea, un recurso natural en particular, sino que se tienen en cuenta todos los recursos naturales, así como facilidades relacionadas a beneficios fiscales o que la provincia quizás tiene ciertos trámites un poco más aceitados que otros. Entonces, todas esas cosas se tienen en cuenta en este ranking y por eso, por ejemplo, La Rioja con un excelente recurso aparece tan abajo. Perdón, no está marcado Jujuy, me acabo de dar cuenta, pero también debería estar marcado Jujuy. Eh, bueno, ya como se mencionó antes, otro de los factores muy relevantes es, o sea, ya teniendo en cuenta que el IPAR tiene en cuenta todos los recursos naturales, nosotros hacemos énfasis en el recurso solar, porque el IPAR también tiene en cuenta el recurso eólico, por ejemplo. Entonces, analizando el IPAR, haciendo foco en el NOA y el Cuyo, vemos en el mapa de la izquierda la irradiación en verano y en el mapa de la derecha en invierno. Entonces, se puede ver a medida, perdón, a partir de este mapa pudimos ir extrayendo cuáles son quizás las provincias con mejor recurso solar, y no eso es lo único que importa, sino que, si no me equivoco, está en la slide que sigue. Ah, perdón, no está en esta slide. No importa. Entonces, teniendo en cuenta el recurso solar de cada provincia, se armó un ranking. Un ranking basado en una energía producida tentativa por año. Es decir, si nosotros colocáramos dentro de cada provincia un proyecto solar fotovoltaico de 10 megawatts instalados, de potencia instalada, ¿cuánta energía produciría por año? Ahora bien, el lugar que elegimos para hacer esta simulación, que se hizo a partir de una base de datos que tiene el gobierno americano que se llama NREL, que si no me equivoco es National Renewable Energy Lab, que básicamente nosotros la localización que tuvimos en cuenta fue la localización de proyectos previos en máximo recurso solar de cada provincia. Entonces, teniendo en cuenta eso, se ve que las dos mejores provincias en términos de producción anual serían Catamarca y La Rioja. Arriba se ve cómo digamos, a grandes rasgos, cómo se calcula la energía producida por año. Que por supuesto hay otros factores que se tienen en cuenta, como un montón de pérdidas por la serie de aparatos que intervienen en esta planta, pero en líneas generales así es como se calcula. Es decir, la energía anual es igual al área total de superficie cubierta por paneles, por la radiación, por la eficiencia de los módulos, es decir, de los paneles, por la cantidad de horas de sol por año que recibe ese sector del país. Entonces, este es lo que quería comentar antes, que otro factor interesante para tener en cuenta es, bueno, tenemos recurso solar, genial, en la cordillera hay un recurso solar excelente, pero bueno, entonces tenemos que saber qué tanto se acerca el tendido eléctrico a este recurso solar, porque no me sirve de nada poner un proyecto en la mitad de la nada con excelente recurso solar y que no haya un cable que me ayude a conectar eso a la red, o que tenga que pagar yo 200 kilómetros de cableado hasta un punto cercano en la red. Entonces se tuvo que hacer un contraste entre los dos mapas para ver qué provincias tenían un mejor tendido eléctrico teniendo en cuenta el máximo recurso solar que pasa por sobre cada provincia. Bien, yo quería hacer un comentario. Recuerden que este trabajo consta de una central fotovoltaica cuyo objetivo es producir energía y venderla, ¿sí? O volcarla a la red. Distinto es el caso de un asentamiento aislado o rural. Pensémoslo, un caso extremo en la mitad de la cordillera, donde ahí podría aprovecharse
el excelente o el máximo recurso solar que disponemos justo en la cordillera, ya que no tiene que, digamos, inyectar la energía a la red. ¿Sí? Ahí se puede, digamos, se puede producir y aprovechar la energía in situ, pero ahí estamos hablando de un caso muy particular de muy bajo consumo en un asentamiento muy aislado. Recuerden que para este tipo de proyectos donde nos interesa producir y vender energía, tenemos que adecuarnos a el tendido que ya existe, como decía Ernie recién. Bueno, ahora sí ya pasa un poco más rápido para ahorrar tiempo. Eh, Hay otros factores que también se tienen que tener en cuenta, que son ciertos riesgos asociados a la región en sí. Es decir, si hay vientos muy altos, los paneles se pueden volar y ahí se pierde mucho tiempo y mucha inversión. Si hay una actividad sísmica importante, también se puede ver afectado el parque. Y las precipitaciones más que nada tienen que ver con una cuestión de rendimiento del parque solar. Entonces, analizando todos estos factores, vemos que, por ejemplo, la zona de Cuyo tenía vientos mucho más altos que el NOA. Sobre todo, por ejemplo, San Juan era de las provincias de Cuyo la que más se veía afectada por vientos más altos. Eh, También teniendo en cuenta que San Juan es la provincia junto con Mendoza más afectada por el Sonda. Eh, Después también tenemos la región cuyana, que también es la más afectada por actividad sísmica, habiendo también otro epicentro entre Jujuy y Salta. Y por último, se ve que la menor cantidad de precipitaciones, en este caso, sí se da en la provincia de San Juan y más que nada en La Rioja y el sur de Catamarca, inclusive un poco en el norte de Mendoza, pero esas son las regiones con menor precipitación. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas que fui diciendo, hicimos una matriz de ponderación, que básicamente le dimos un valor porcentual de ponderación a cada una de las variables y calificamos a cada una de las provincias como nos parecía que mejor se desenvolvía dentro de cada una de estas variables. Entonces, por todo lo presentado hasta el momento, la región más conveniente terminó siendo Catamarca. Bien, ahora que ya pudimos, digamos, desempatar entre posibles localizaciones de todo el proyecto, sabemos que se va a emplazar en Catamarca. Entonces lo que hicimos después fue, bueno, empecemos a ver, digamos, de qué se compone una central de este tipo, qué tipos de equipos hay, qué tipos de tecnologías, si los equipos son únicos, eh, qué tipos de, digamos, qué tipos de tecnologías compiten en el mercado, qué ventajas y desventajas lleva cada una. Les vamos a hacer un pequeño resumen. Sepan que todos los equipos que se usan en este tipo de centrales, no necesariamente existe una sola alternativa para cada equipo, sino que hay varias, digamos, alternativas más y menos populares, pero que se fueron desarrollando con el correr del tiempo. Una de las que queríamos destacar es el sistema de seguimiento, ¿sí? Recuerden que los paneles solares, de los que vamos a hablar a continuación, tienen que ir montados necesariamente sobre una estructura, ¿sí? Que probablemente ya las hayan visto en algún video o les suene de algún lado, pero esas estructuras generalmente vienen de tres tipos, ¿sí? Están lo que son los sistemas fijos, que son estructuras que no pueden rotar ni moverse en ninguno de sus ejes. Están las estructuras, digamos, rastreadoras de un eje, ¿sí? Que, digamos, se mueven en un solo sentido, dependiendo de qué tipo de eje estemos hablando. Y existen las estructuras mucho más sofisticadas o equipos de tracking, ¿sí? Que se mueven en dos ejes. Ahora, ¿cuál es la idea de estos sistemas de seguimiento? ¿Sí? ¿Por qué existen estos tipos de sistemas? La idea es, como bien marca acá, es recolectar más energía solar durante más tiempo. Esto se traduce efectivamente en un aumento de producción estimada o, para nuestro caso, una mayor cantidad de ingreso recolectado. Entonces, digamos, podemos aprovechar, entre comillas, ¿sí? Podemos aprovechar más el tiempo disponible de sol en la región. ¿Por qué? Digamos, yo puedo inclinar mi panel para que esté todo el tiempo del día enfrentando directamente al sol y captar la mayor cantidad de energía, ¿sí? Así se reduce el ángulo que se forma entre la superficie horizontal del panel y el rayo de sol incidente. Así aumento mi producción al máximo, ¿sí? O lo más cerca del máximo posible. Ahora, por un lado, eso está genial porque aumentan estos ingresos, pero por otro lado hay que destacar
que hay un par de concesiones que hay que hacer o hay un par de, digamos, desventajas a tener en cuenta. Por ejemplo, los sistemas de tracking, ¿sí?, suman un costo y un mantenimiento extra al proyecto. ¿Por qué? Primero, las estructuras son mucho más costosas y son tecnología más avanzada, ¿sí?, que digamos, que un sistema simple que no puede rotar. Eso es una estructura fija que no va a moverse. Entonces, por otro lado, que sea una estructura que tenga partes móviles requiere sí o sí un mantenimiento extra que hay que contemplar a la hora de hacer el presupuesto, ¿sí? Y por otro lado, estos equipos son mucho más robustos y a la vez son más grandes, por lo que se quiere, digamos, por lo que para proyectos de esta escala se tiene que considerar el gasto extra en terreno que hay que hacer, ¿sí? Una inversión extra porque hay que comprar más unidades de terreno. Eso es lo que es el sistema de tracking. Sí, quédense con la idea de que no necesariamente tener el último equipo con rastreador y aumentar la producción al máximo es lo más deseado en todos los casos, sino que se tiene que hacer un análisis, ¿sí?, para ponderar por un lado cuánto, digamos, con simulaciones y ver tentativamente cuánta producción extra puedo obtener versus cuánto se me incrementa el costo. Entonces, haciendo ese análisis, uno llegaría a si le conviene o no utilizar alguno de estos equipos. Respecto a los paneles, ¿sí?, lo que nosotros hicimos fue, primero, salir a investigar, ¿sí?, qué tipos de paneles existen en el mercado hoy en día, y lo que hicimos fue dividir nuestras variables de consideración en dos. Por un lado, las cuantitativas, sí, que, como bien saben ustedes, son las que se pueden cuantificar, y se puede simplificar el análisis por tener un número mejor que el otro, versus las variables cualitativas, que si bien yo no las puedo cuantificar, son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de elegir este tipo digamos, de paneles. Por un lado, en lo que es cuantitativas, obviamente destacamos el costo, ¿sí?, cuántos dólares me va a salir por cada watt que yo genero a partir de estos paneles, la eficiencia de lo mismo, sí, que estuvimos hablando antes, eso es muy importante. Por otro lado, cuál es la vida útil de cada uno de estos paneles o qué tan rápido se degradan, porque acuérdense que este tipo de proyectos estamos hablando de una vida útil de varias décadas, entonces la tasa de degradación influye porque a medida que corren los años, la energía que yo puedo obtener de la operación de mi central va disminuyendo progresivamente. Y por otro lado, en lo que es cualitativas, es muy importante tener en cuenta la disponibilidad de los módulos, ¿sí? Fíjense que hoy en día, ¿sí?, hay los tres principales, digamos, de tecnologías que existen en el mundo de los paneles son estas tres. Por un lado son los paneles monocristalinos, ¿sí?, que son los más refinados y los de que mayor eficiencia tienen. Por otro lado, los policristalinos, ¿sí?, de color azul, que son los típicos que van a ver ustedes, que son los que más se consiguen y tienen eficiencias un poco menores que los mono. Y una especie de tecnología nueva, ¿sí?, que tiene mucho menor market share que las otras dos, que es esta, que está acá, que son los paneles de película delgada, ¿sí?, o thin film photovoltaics. Estos paneles son muy novedosos, ¿sí? La cuota de mercado que tienen respecto a los otros dos es ínfima, ¿sí? Entre los otros dos, digamos que tienen el 95% del mercado existente y este no llegará al 3%, pero tiene aplicaciones muy interesantes debido a su geometría o su conformación así flexible. Recuerden que estos son módulos súper rígidos y fijos, ¿sí?, que pesan sus lindos kilitos, si hablemos de más o menos 8 o 10 kilos cada panel, y estos son mucho más delgados y mucho más flexibles, lo que permite, digamos, que se instalen en lugares poco convencionales o se usen como elementos arquitectónicos o de diseño, ¿sí? Recuerden que estos se pueden doblar y no pierden sus propiedades estructurales. Entonces, nuevamente lo que hicimos fue utilizar la metodología del cuadro ponderativo como habíamos hecho para elegir la localización. Fíjense que nosotros le asignamos una ponderación del 25% a la disponibilidad de módulos, porque si no hubiese sido ese el caso, hubiese ganado los paneles de monocristalinos. El tema es el siguiente. Hoy en día, ¿sí?, con la subida exponencial de proyectos de este tipo, a medida que fue bajando el costo de estos paneles y que se consiguen, digamos, con mucha más disponibilidad, lo que ocurre es que cuando uno, si bien puede darse el caso de que uno está decidido en hacerse de este tipo de paneles monocristalinos, lo que ocurre generalmente es que este tipo de paneles no está disponible y cuando uno se quiere comunicar con el fabricante, en su mayoría chinos, como estuvimos hablando antes, generalmente te los venden, pero te dicen que hay una lista de espera o, en su defecto, que la próxima, digamos, el próximo batch,
¿sí? O digamos, el próximo lote de paneles va a estar disponible en tantos años. Y para este tipo de, digamos, de proyectos donde la inversión tiene que ser calculada a un tiempo fijo y se tiene que financiar en un tiempo fijo, no tener los módulos disponibles para comprarse y estar dentro de una lista de espera se vuelve bastante, digamos, detrimental para el proyecto. Entonces, es por eso el caso que los silicios policristalinos, que son mucho más, están mucho más disponibles y mucho más fácil hacerse de este tipo de paneles, logró ser nuestra vencedora, nuestro cuadro ponderativo, ¿sí? Pero fíjense que no es muy distinta la diferencia entre un poli y un monocristalino para este tipo de proyectos. Bien, una vez que ya hablamos un poco de dónde se va a emplazar el proyecto y entre más o menos qué tecnologías vamos a elegir, lo que hicimos fue seguir con el estudio técnico. Ahora nos queda, por ejemplo, en qué lugar de Catamarca nos vamos a emplazar, ¿sí? Qué características tendrá esa región. Ahora que tenemos nuestros paneles, ¿sí? Y otros tantos elementos que fuimos desempatando tecnológicamente, cómo los vamos a agrupar entre sí, cómo va a estar conformada la central y cómo se va a apurar. Y una vez que tenemos todo eso ya desarrollado, podemos pasar a simular, ¿sí? Entre comillas, cómo sería la producción que podemos esperar de nuestra central con todos los equipos que ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, ahora como ya sabemos que el emplazamiento va a ser en Catamarca, queda analizar dentro de Catamarca en qué lugar se va a emplazar puntualmente el proyecto. Entonces, una de las cosas que mencionamos antes era la prioridad de despacho, ¿no? Es decir, que ¿eso qué quiere decir? Que hay problemas de congestión a la hora de ingresar a la red. Entonces, mientras menos proyectos o mientras menos centrales de energía haya cerca, más fácil va a ser ingresar a la red disponible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En el mapa de la derecha se ve un mapa de densidad de potencia instalada. Es decir, que donde está más rojo es que hay más potencia instalada y donde está más blanco hay menos potencia instalada, menos densidad de potencia instalada. Entonces acá lo que se hizo fue analizar el tendido eléctrico versus la densidad de potencia instalada. Entonces, la opción más viable, teniendo en cuenta estos dos factores, también el recurso solar, fue en las cercanías de la estación transformadora de Belén, que se ve ahí en rojo. Entonces, en las cercanías de Belén es donde se emplazaría el proyecto en un principio, que quedó unos 70 kilómetros al norte de Belén. Sí, unos 70 kilómetros al norte de Belén, en una línea de media tensión que sale desprendida de esta de alta tensión. Bueno, esto de acá ya es una introducción a lo que sería el software con el que hicimos la simulación, que es en general el software con el que se evalúan muchos proyectos de esta índole, por no decir la gran mayoría. Esto de acá es una base de datos que indica ciertas características de la región, que básicamente poniendo la latitud y la longitud y haciendo una triangulación entre distintas estaciones meteorológicas, se consiguen todos estos datos, que pueden ser tanto la irradiación como la temperatura, como la velocidad del viento o el factor Linke de turbiedad, que básicamente indica qué tan claro es el aire, es decir, qué tanto de la incidencia del sol se ve reflejado de vuelta hacia arriba por partículas que flotan en el aire. Bueno, teniendo todos estos factores en cuenta, se procedió a hacer toda la simulación que va a venir un poco más adelante. Después está el tema de conexión a red. Como este es un proyecto que se pensó dentro del marco de de la mini REN, es decir, de proyectos de entre 0,5 y 10 megawatts de potencia instalada, este es un proyecto que se va a subir a una red de media tensión. Este es otro factor que, si no me equivoco, no mencioné antes de las mini REN, que las mini REN no se suben a redes de alta tensión, sino que se suben a redes de media tensión, como este es el caso. Entonces, acá vemos Belén abajo y en violeta más arriba vemos la red de media tensión en las cercanías a Belén. Entonces, a esa red, esa es la que se sumaría a este proyecto, que la red tiene 33 kilovolts. Bien, una vez que ya definimos que nuestro proyecto va a estar emplazado en Belén, pasamos rápidamente, digamos, a cómo se compone una central, ¿sí? Ahora es, digamos, este es el corazón del estudio técnico, ¿sí? Acá lo que
mostramos es un esquema simplificado de cómo funciona uno de estos tipos de centrales. Por un lado, ya estuvimos hablando, ¿sí? Que los módulos van a ubicarse en, digamos, estructuras de soporte, ¿sí? Y cada módulo va a tener una potencia determinada. Yo sumando, ¿sí? Multiplicando los módulos, cada uno en estructuras, lo que voy a hacer es captar energía solar, ¿sí? Como vimos antes, y obtener energía continua o DC a la salida de estos módulos. Estos módulos se van a interconectar entre sí con lo que se conoce como cajas de conexión. ¿Sí? Estas cajas de conexión son unos equipos de electrónica que lo que hacen es, digamos, interconectar paneles entre sí para que cada panel funcione, digamos, en el punto de máxima potencia se conoce, o en una combinación de tensión y corriente adecuado para que cada panel interconectado entre sí esté operando en su punto y entregue la máxima potencia disponible en cada uno de estos paneles, ¿sí? Estos equipos lo que hacen es, digamos, conectar estos paneles entre sí, ¿sí? Agruparlos, y una vez que yo obtengo a la salida de cada caja de conexión una combinación máxima de potencia para cada panel, lo que voy a hacer es utilizar estos otros equipos que están acá, que son inversores. Estos inversores cumplen la función, ¿sí? De convertir energía en modo de corriente continua a la entrada y a la salida darnos corriente alterna. ¿Por qué? Esa corriente alterna a la salida lo que vamos a hacer es elevarla, primero con una estación transformadora, elevarle la tensión, ¿sí? Generalmente estamos hablando de unos 400 volts a la salida de los inversores, y la vamos a elevar hacia los 33 kilovolts, como decía mi compañero, para inyectarla a la red. Esto sucede en la estación transformadora acá, con múltiples transformadores, ¿sí? Que toman la tensión a la entrada de los mismos o a la que sale de los inversores y la elevan a 33. Luego, de 33 lo que hacemos es despacharla a la red, ¿sí? Dentro de la red puede sufrir sucesivas transformaciones de tensión, como por ejemplo elevarse a alta tensión a 132, ¿sí? O quizás bajarse de nuevo en estaciones de distribuidoras, bajar nuevamente la tensión. Esas cosas, digamos, para este tipo de casos se administra al lado de Camesa y no corresponde a nuestra central, que la marcamos en verde, ¿sí? Entonces, ya teníamos más o menos los paneles que íbamos a necesitar y digamos, las estructuras, y los inversores. Lo que hicimos fue jugar un poco con el software, sí, que el software, este PVSys, que es muy usado en la industria, cuenta con muy extensas bases de datos dentro del programa, que básicamente nos ofrece un menú interminable de paneles e inversores, ¿sí? Y cables y otros equipos a utilizar. La ventaja de este software es que uno, a medida que va eligiendo paneles, va filtrando, ¿sí? En base a sus características de operación o sus niveles de tensión, corriente, etcétera, los equipos inversores que son compatibles. Entonces, si bien la base de datos que tiene con equipos es muy extensa, a medida que yo voy eligiendo los equipos necesarios, ¿sí? Se va filtrando y voy obteniendo una cantidad reducida de equipos que funcionan, digamos, bien o actúan armónicamente y operan correctamente bien entre sí. Entonces, para dar, digamos, a modo de resumen, lo que hicimos fue, recuerden que nuestro proyecto era de 10 megas, entonces lo que hicimos fue tratar de obtener 10 megas de corriente de potencia alterna a la salida, ¿sí? Eso lo logramos con 10 inversores de 1 mega nominal cada uno, ¿sí? Y por el lado de la corriente continua o el lado de los paneles, lo que hicimos fue obtener 37.500 paneles, ¿sí? De 320 watts pico cada uno, que vamos a hablar un poquito a continuación. Estos 37.500 paneles totalizan un área solo en módulos de 73.582 metros cuadrados, lo que más o menos, haciendo unos cálculos, nos llevaría a un parque solar de unas 20 hectáreas de extensión, para que se den una idea. Bien, hablando rápido de los paneles, elegimos estos paneles marca Trina Solar, ¿sí? Un fabricante de primera línea de origen chino, ¿sí? Como hablábamos antes, son 37.500 paneles de 320 watts pico cada uno, que totalizan unos 12 megawatts de corriente continua, ¿sí? Recuerden que todos estos equipos, donde se va transformando la energía en sucesivas, digamos, en sucesivas etapas, desde corriente continua hasta corriente alterna, se sufren pérdidas. Entonces, lo recomendable es sobredimensionar, si aguas arriba, lo que se conoce, o del lado de los paneles, la potencia que van a entregar estos paneles, para garantizar, si aguas abajo, o del lado de los inversores, que yo obtenga sí o sí 10 megas a la salida, que es lo que nos interesa a nosotros, porque esa va a ser la energía que se va a inyectar a la red.
Nuevamente, fíjense que los paneles cuentan con garantía de 30 años y aún así, después de los 30 años, se garantiza que van a entregar un 80% de energía o un 80% de rendimiento o más, ¿sí? Pasado ese periodo de tiempo. Los paneles son muy buenos, ¿sí? De excelente calidad y además cuentan con la ventaja de que el 98% de los componentes que existen dentro del panel son de tipo reciclable. Bien, una vez que elegimos los paneles, les contamos rápidamente cómo hicimos, ¿sí? Para, digamos, ubicarlos espacialmente, ¿sí? Dentro de lo que es la ubicación o la geometría de los paneles, existen tres parámetros importantes a tener en cuenta. Por un lado es el ángulo alfa, sí que lo van a ver en la bibliografía expresado como alfa o azimut, sí que me mide el apartamiento con el norte geográfico. Quédense con la idea de que un alfa cercano a cero significa que estoy perfectamente orientado con el norte y me maximiza la captación solar. ¿Sí? Recuerden que la trayectoria del Sol va del este al oeste, entonces si yo estoy perfectamente orientado al norte, garantizo que al panel le llegue la mayor cantidad de Sol en el barrido que hace el astro por día. Por otro lado tengo el beta, o el ángulo de inclinación, ¿sí? Que me mide el ángulo que forma el panel con horizontal. También muy importante ir ajustando el beta en distintas estaciones en el año, de nuevo para maximizar la captación solar. Y otro parámetro muy importante es lo que se conoce como el pitch o la distancia. La idea de la distancia es medir qué distancia hay entre un punto de un panel y su, digamos, equivalente, un panel atrás o un panel adelante, o lo que vendría a ser lo que recuerdan ustedes como el periodo de una onda. ¿Por qué es importante el pitch? Si yo tengo un pitch muy corto, significa que tengo un panel muy cerca del otro. Y si se dan una idea, cuando el sol está a cierta altura y le pega al panel, el mismo panel genera una sombra que impacta sobre el panel que tiene detrás. Lo mismo con el panel que tiene adelante. Y la sombra, para este tipo de proyectos, simboliza una pérdida. Toda zona que esté sombreada significa que es una zona que no está produciendo la energía que debería producir. ¿Sí? Recuerden que a medida que yo disminuyo el sombreado, aumenta mi producción. Entonces, lo que hicimos fue, utilizando una herramienta de software, fue poner estos tres parámetros, ¿sí? Una banda o un intervalo de parámetros permitidos, un valor máximo y un valor mínimo permitido, y una serie de, digamos, escalones o intervalos sucesivos donde hay que iterar. Entonces, el software lo que hace es correr 675 iteraciones, porque nosotros así lo seteamos, ¿sí? Y hace un análisis paramétrico, ¿sí? Va buscando qué combinaciones de estos tres parámetros hace que yo pueda maximizar la producción y a la vez minimizar pérdidas por sombreado, como estábamos hablando anteriormente. En definitiva, después de correrse toda la iteración, nos muestra mapas de este tipo, ¿sí? Este es digamos, un mapa cromático, se llama. Lo que nos muestra aquí rápidamente, estamos viendo lo que se llama una curva isoproductiva, marcada en verde. Esta curva isoproductiva nos muestra, ¿sí? Como una curva de nivel que vimos en análisis 2, son las combinaciones de alfa, beta y D, recuerden que D es el pitch, ¿sí? Que están expresados en estos ejes. ¿Qué valores de esos tres parámetros nos maximizan la producción? Entonces, fíjense que las zonas color rojo nos marcan la mayor zona de producción energética y las zonas de azul son las de menor producción energética. Entonces, la idea sería ubicar a los paneles de acuerdo a los parámetros que nos dan esta curva. Fíjense lo interesante, la primera conclusión que obtenemos es que a partir de los 4,5 metros, ya la distancia, si yo sigo aumentando la distancia, no me simboliza un aumento extra de producción energética. Por lo que es muy importante esto, porque recuerden que a medida que yo incremento el pitch, se van distanciando mis paneles entre sí. Entonces, si este gráfico me está diciendo que a partir de los 4,5 metros ya no es relevante seguir espaciando los paneles, puedo aprovechar esa información para reducir el costo en inversión de terreno. No necesariamente tengo que tener un terreno súper extenso, sino que puedo acortar mi terreno y ahorrarme unos buenos dólares. Bueno, después hablando ya de lo que son otros componentes de la instalación, tuvimos en cuenta lo que son los soportes, es decir, las estructuras sobre las cuales sobre la cual van montados los paneles. Para este caso se eligieron soportes de 20 paneles porque justamente justo coincidía con la cantidad de paneles que en nuestro caso representan un string. Entonces,
Otro de los factores que tuvimos en cuenta a la hora de seleccionar estas estructuras fue que, por un lado, uno de los beneficios fiscales que se presentaron antes es que hay un certificado fiscal. Es decir, que vos por X cantidad de producto nacional que comprás, que este es el caso, esta estructura es producida por un productor nacional, a vos te dan un certificado fiscal para que después se te debiten impuestos. Eso por un lado. Y otro factor muy importante era la resistencia a vientos, que por norma CIRSOC nos aseguramos de que estas estructuras toleraran los vientos a los que se verían enfrentadas en Catamarca, para evitar riesgos de que se vuelen los paneles, ¿no? Después, otro de los instrumentos quizás más relevantes de toda la instalación es el inversor. Son los inversores que se van a usar en este caso. Son 10 inversores de 1000 kilowatts de potencia cada uno. Lo interesante de estos inversores es que son modulares, es decir, que si se llegara a romper una parte, se podría modificar solo esa parte. Los inversores además funcionan como centro de monitoreo y de conexión a Internet. Es decir, que si uno quiere monitorear la central que está en Catamarca desde Buenos Aires, lo puede hacer gracias a los inversores. Después, muchas de las protecciones están incluidas en el inversor. Eso también es otro factor importante. Y algo que se va a mencionar adelante es que es altamente eficiente. Ahí va. Bien, ahora que ya más o menos nos damos una idea de cómo se ocupan, digamos, cómo voy dimensionando geométricamente mis paneles, ¿sí? Con los 3 parámetros que vimos antes, lo otro que nos queda dimensionar es cómo se van a agrupar los paneles entre sí, ¿sí? Y para esto me gusta explicar este siguiente cuadro tomando un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Pensemos cada panel como si fuese una pila, ¿sí? Una pila común de supermercado, una pila AA, ¿sí? Tenemos cada panel lo podemos considerar como una pila. Cada panel va a tener su valor de tensión y su valor de corriente, ¿sí? Nominales, que van a estar en la placa detrás de cada panel. Ahora, ¿cómo hago yo para ubicarlos y obtener, digamos, esos 12 megas de paneles o 10 megas de paneles de corriente alterna? Entonces, lo primero que vamos a hacer, si recuerdan las clases de Electro, es ubicar a los paneles en serie, ¿sí? Vamos a tomar 20 paneles en serie, ¿sí? O lo que se conoce en la jerga como un string o una cadena de paneles. Estos 20 paneles lo que voy a hacer, como bien marca esta flecha de aquí, es aumentar la tensión entre sí. Los estoy conectando en serie. La corriente de cada panel no va a sufrir modificaciones y lo que sí voy a hacer es aumentar la tensión, ¿sí? Del conjunto. ¿Por qué quiero aumentar la tensión? Recuerden que aguas abajo, lo que va a estar recibiendo, ¿sí? La energía que entregan los paneles van a ser los inversores. Los inversores, nuevamente, tienen una placa, ¿sí? Con una tensión admisible, un rango de tensión a la que puede entrar con un valor mínimo y un valor máximo, y a su vez van a tener un valor de corriente admisible con un valor mínimo y máximo. Entonces, lo que yo quiero hacer es, a priori, conectar los paneles en serie para alcanzar un valor de tensión. Si voy a estar multiplicando por 20 la tensión de cada panel para llegar a 761. Este 761 va a estar dentro del rango admisible por el inversor. Una vez que yo conecte estos paneles en serie, en lo que se conoce como una cadena, el paso siguiente es, ok, esta cadena va a ir a mi cuadro nivel 1 o la caja de conexión que hablamos antes. Entonces, cada panel, cada cadena de 20 paneles va a ser una entrada a mi caja de conexión. Bien, ahora lo que voy a hacer es interconectar la cadena de paneles, la voy a interconectar en serie. ¿Para qué? De este modo lo que estoy haciendo es mantener la tensión constante, pero elevar la corriente. Entonces, nuevamente, cada panel va a estar conectado en serie para formar una cadena. Esas cadenas las voy a conectar en paralelo, ¿sí? A lo que se llama un cuadro nivel 1. Esos cuadros nivel 1 los conecto en paralelo y van al cuadro nivel 2. Este cuadro nivel 2, ahí sí van a ser los que atacan el inversor. Entonces, ahora que tengo 23 cuadros nivel 1, van a conformar un cuadro nivel 2 y fíjense cómo en este sentido se incrementó el valor de tensión y el valor de corriente. Estos dos valores sí van a ser admisibles para atacar a un inversor. Este valor de potencia que va a llegar al inversor lo multiplicamos por 10 y nos da una idea del valor de potencia que obtenemos a la salida, ¿sí? Bien,
Una vez que ya definimos más o menos todos los parámetros, ¿sí?, que nos requería el software, lo que hicimos fue utilizar la herramienta del software para estimar la producción anual, ¿sí?, o la cantidad de energía que vamos a producir anualmente y vamos a inyectar a la red. Este es el análisis clave que estábamos buscando, de modo que nosotros posteriormente teníamos que proyectar el BAN del proyecto, ¿sí? Es importante para el BAN tener el flujo de fondos estimados o qué ingreso vamos a percibir por año. Y el ingreso que percibimos por año es justamente lo que nos paga Camesa por la energía que podemos entregar a la red por año. Fíjense que proyectando a 30 años, ¿sí?, la vida útil de este tipo de proyectos, obtenemos desde 20, ¿sí?, digamos 20.000, digamos en megawatts hora anuales, bajamos hasta un poco arriba de 16. Esto se debe a que este descenso de casi 19 puntos porcentuales en la producción se debe a la tasa de degradación de los paneles, ¿sí? Eso se contempla en el software a la hora de proyectar el ingreso que vamos a tener nosotros. Bueno, acá se hace una breve mención de cómo serían las etapas de construcción y de instalación de este tipo de proyectos. En un principio, en realidad, lo que se puede mencionar es que este tipo de proyectos, desde el inicio hasta que se ponen en marcha, duran 7 meses, más o menos, comenzando, por supuesto, con un estudio de suelos para asegurarnos de que la superficie en donde se instalen los paneles no sea demasiado rocosa o demasiado blanda para poder instalarlo sin problemas. Esto es más que nada para que tengan un pantallazo de cuál es la duración y cuáles son más o menos las actividades que se llevan a cabo previo a la puesta en marcha. Fíjense también, quería remarcar que hay muchas tareas que se pueden paralelizar. En este Gantt estamos viendo que a medida, por ejemplo, que se van instalando las estructuras, lo que se puede ir haciendo, por otro lado, es ir manejando el cableado, ¿sí? Entonces, a medida que, por ejemplo, se van instalando las estructuras o se va construyendo cierta parte de la estación, otra partida de operarios lo que puede ir haciendo es cavando zanjas o haciendo el tendido de cables. Eso lo que logra es, digamos, reducir el tiempo total que nos llevaría realizar todo el proyecto, ¿sí? Así se condensa algo que generalmente llevaría un año, se puede condensar en menos de 7 meses. Bueno, y por último pasamos a la evaluación económico-financiera. En una primera instancia, hacemos un breve punteo de cuáles son en general las entidades que financian este tipo de proyectos. Nosotros no vamos a mostrar en esta presentación el flujo de fondos ni los resultados puntuales de este proyecto, pero más que nada esto lo mostramos para que tengan una idea de que existen entidades de crédito que financian proyectos de este estilo. Yo creo que conviene resaltar el Fondo Verde para el Clima y el Fondear, y por supuesto todos los que son los bancos nacionales, o el Banco Nación o el Banco Ciudad, que financian muchos de estos proyectos. El Fondear tiene una estructura interesante, nosotros hacemos, ahora explicamos un poquito más del Fondear para que nada, tengan una idea de cómo funciona, que el Fondear básicamente lo que hace es financiar tasas de interés. Es decir, que por ejemplo, si vos pedís un préstamo en alguno de los bancos afiliados o que tienen un vínculo con el Fondear, que pueden ser los que están acá listados, por ejemplo, el Banco el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y este banco te da una tasa de financiamiento de 8%, por ejemplo, el Fondear te financia en base a la LIBOR, que en general es aproximadamente lo que te financia un 3%. Entonces, para que tengan esa idea y que además, por ejemplo, en general estos préstamos siempre dan un periodo de gracia. Acá dice de 18 a 24 meses, a veces se puede extender hasta 5 años inclusive el periodo de gracia. El plazo de los préstamos para el caso del Fondear son 7 años, pero para otras entidades de crédito puede extenderse hasta 15, 20 años. Es decir, que en estas cuestiones no hay escasez de financiadores. Después, en cuanto a lo que corresponde a la estructura de costos, estos más que nada pusimos un par de tablas para que tengan una idea de los costos generales
de una instalación solar fotovoltaica. En general se estima que son aproximadamente entre 600.000 y 800.000 dólares por megawatt de potencia instalada. Entonces, en lo que corresponde solo a materiales, son casi 6 millones de dólares. Si vamos a la siguiente diapositiva, y si tenemos en cuenta todos los costos de la obra civil, de la preparación del terreno, de la instalación de la estación transformadora, la instalación de los inversores, la instalación de los paneles, todo eso suma 1 millón de dólares. Es decir que más o menos la inversión total termina siendo alrededor de 7 millones de dólares. Y por supuesto, esta es una instalación que requiere mantenimiento anual. Y el mantenimiento anual más que nada tiene que ver con el control de las conexiones, control de las temperaturas de los paneles, de los distintos módulos de los inversores, de la limpieza de los paneles. Los paneles, imagínense, son 37.500 paneles que se tienen que limpiar. Se tienen que limpiar trimestralmente, pero igual se tienen que limpiar y la superficie es muy amplia. Entonces, todos estos costos, que en general hay empresas que, digamos, que se dedican a esto, es decir, que vos terciarizás el mantenimiento, suman más o menos 100.000, 120.000 dólares por año de mantenimiento y operación. Entonces, nosotros no mostramos acá los resultados de la evaluación económico-financiera, pero al precio al que se vendía, es decir, que nosotros, como habíamos presentado antes, era entre 50 y 60 dólares, nosotros para este caso tomamos 60 dólares en el análisis puntual. El proyecto no cerraba, digamos, mediante el método económico financiero clásico de evaluación, es decir, con un BAN, con una tasa de descuento y armando los flujos de fondos. Teniendo en cuenta todo eso y el riesgo país de la Argentina actualmente, el proyecto no cerraba. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿cuáles son algunos de los factores que pueden hacer que este proyecto cierre? Entonces, lo que empezamos a comparar fue, bueno, ¿qué tal las otras energías? ¿A qué precio venden el megawatt hora las otras energías? Porque el megawatt hora al final del día es exactamente el mismo. Es decir, la energía eléctrica es energía eléctrica. Entonces se puede ver en esta tabla que la eólica y la solar son las energías que a menor precio venden. Si nosotros no tuviéramos en cuenta el riesgo país, es decir, si tuviéramos una tasa de descuento del 15%, el proyecto este sería rentable si vendiéramos a 70 dólares el megawatt hora. Es decir, subiendo más o menos 15 dólares por megawatt hora el precio de venta. Entonces, ahí hay una ventaja comparativa que tiene este tipo de energía versus el biogás o la biomasa. Es decir, que nosotros a un precio mucho menor podemos venderle a Camesa la misma energía. Esa es una de las ideas que pensamos cuando vimos que este tipo de proyectos no cerraba. Otra idea también es subsidios por parte del Estado en el precio para fomentar el desarrollo de este tipo de proyectos. Pero pasando ya a lo que tiene que ver, si no me equivoco, con el estudio ambiental, Sebi, si querés comentar. Ujú. Una utilidad importante que nos ofrecía el software, ¿sí? Fue, digamos, esta herramienta, ¿sí? La del balance de carbono en la instalación. Básicamente lo que toma el software, ¿sí? Ya con todos los datos que le estuvimos cargando antes para simular la producción energética, lo que podemos hacer también es simular cuál sería el balance de carbono en la instalación. Básicamente nos da una idea de cómo sería el balance de emisiones de dióxido de carbono durante los años de operación, ¿sí? Para esta herramienta lo que se toma, ¿sí? Lo voy a decir resumidamente, lo que se toma es, por un lado, la energía que estamos inyectando a la red, ¿sí? Que la calculamos previamente, cuál es la vida útil de este sistema, que la seteamos en 30 años porque es más o menos la duración de los contratos y la vida útil de los equipos, ¿sí? Cuál es el LCE digamos, de la red o el Levelized Cost of Energy, que básicamente nos da una idea de cuántos gramos de dióxido de carbono en promedio, ¿sí? Se emiten por cada kilowatt hora generado en la red de un país. Fíjense que lo van a ver con más detalle en lo que es la matriz energética argentina o el mercado eléctrico argentino, que la matriz argentina hoy por hoy
tiene una muy fuerte dependencia de combustibles fósiles, ¿sí? Tanto lo que es, digamos, generación térmica con gas, con lo que es derivados de petróleo. Eso lo que hace es incrementar el LCE del sistema a más o menos unos 365 gramos, ¿sí? Y por otro lado, contrastar eso contra el LCE del sistema fotovoltaico, que es mucho menor a los 365 que tiene Argentina. De hecho, el LC para sistemas fotovoltaicos más o menos ronda los 20 o 25 gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora, digamos, generado. Eso, más o menos, si no me fallan los cálculos, son unos 10 a 15 veces menor a los que se genera con fuentes para el resto del sistema. Bueno, ahora pasando también a otra parte del estudio ambiental, lo que armamos y pusimos acá a modo de ejemplo fue una matriz de impacto ambiental que usamos para ver qué tipo de impacto iba a tener este proyecto sobre su entorno. Acá se ven una serie de factores, como el aire, tierra y suelo, factores socioeconómicos, clima, paisaje, fauna, etcétera, que se analizan teniendo en cuenta determinadas variables como la acumulación, efecto, periodicidad, recuperabilidad, etcétera. Cada una de estas variables tiene valores, o sea, simple, por ejemplo, para acumulación simple o acumulativo, y simple y acumulativo tienen valores numéricos preestablecidos. Entonces, en base a esos valores numéricos preestablecidos para cada una de las variables, se va a la ecuación importancia, que es la que aparece acá abajo a la izquierda, en la cual se reemplazan esos valores numéricos y se obtiene una importancia. Y a partir de esa importancia se puede ver cuál es el impacto, ya sea negativo, positivo, o irrelevante, moderado, muy relevante, etcétera, en el entorno. En la siguiente se ve más o menos los resultados de los factores, que en general el impacto de este tipo de instalación es, si bien es negativo en la mayoría de los aspectos, se considera irrelevante porque realmente no afecta tanto su entorno. Eh, Bien. Un comentario adicional ya para ir cerrando. Nosotros estábamos hablando antes de que las centrales de este tipo tienen una vida útil de que van entre 2 y 3 décadas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa al cierre de la central? ¿Sí? Una vez que se cumple la vida útil de este tipo de proyectos, ¿qué es lo que pasa con lo que queda en la central? Entonces, queríamos hacer un comentario respecto de eso. Estuvimos hablando mucho de, digamos, cómo se conforma este tipo de centrales con un montón de equipos de electrónica, ¿sí? Por suerte, ¿sí? Para nuestra sorpresa, cuando nos pusimos a investigar nos dimos cuenta que la enorme mayoría de todos estos equipos que empleamos para la construcción de esta central, en su mayoría se pueden reciclar, ¿sí? O bien, si no es posible, por un tema de, digamos, de acercar los residuos a los fabricantes o a las agencias especializadas en la recolección de esos residuos, se pueden o reacondicionar en el caso de que estén fallados o haya una condición que no esté dando, digamos, la performance óptima que esperamos, o directamente se pueden reutilizar. Y respecto a lo que es reutilizar, surge la posibilidad de, ok, podemos vender los equipos al cierre, lo cual generaría un aumento en los ingresos que lo podemos considerar para nuestro flujo de fondos. Eso es interesante. También, digamos, muchos de estos proyectos que estábamos hablando en particular, énfasis en los paneles, una vez cumplido, ¿sí? Una vez que se agota la garantía, ¿sí? Recordemos que los paneles siguen entregando energía una vez agotada la garantía. Entonces, digamos, esa producción un poco disminuida de energía aún puede seguir siendo aprovechable. Entonces, se pueden vender o donar los paneles, ¿sí? A otro tipo de asentamientos, por ejemplo, como es el caso de zonas rurales aisladas donde pueden tomar estos paneles y seguir produciendo energía a pesar de que ya los equipos no estén en garantía, ¿sí? Entonces hablamos nuevamente de eso, de reusar equipos de larga vida útil, reacondicionar algunos que hayan estado dañados o degradados, y en el caso de que se puedan vender los equipos o no, se pueden reciclar ¿sí? En conjunto, donde la mayoría de las empresas que nos dan estos paneles tienen servicio postventa y una política de recolección
y reciclaje de todos estos paneles, ¿sí? Nuevamente, haciendo un pequeño resumen, los paneles 98% reciclables, ¿sí? Los inversores son desechos electrónicos que son todos reciclables porque son electrónica de estado sólido, ¿sí? Y a su vez, los equipos de estantería y soporte, en su mayoría equipos metálicos de aluminio, altamente reciclable, y lo mismo para equipos de cableado y protección, donde se puede fundir el cobre o la plata de las pistas de los cables y se pueden reciclar. Respecto a los paneles, sí que vimos que son, digamos, la estructura de costos más importante a considerar para la inversión de nuestro proyecto. Nuevamente, resaltamos, sí, acá una pequeña infografía, si quieren pueden pausar y leer, pero nosotros estamos de este lado de la infografía que respecta a los paneles de origen de silicio cristalino, ¿sí? Los paneles de este lado son los de película delgada que vimos, que son interesantes, pero no consideramos para este proyecto. Entonces, de este lado lo que tenemos de principales conclusiones es que el 90% del vidrio de los paneles se puede reciclar, el 95% de los materiales semiconductores que componen a las celdas fotovoltaicas de los paneles se pueden reciclar, y el 100% de los metales, más que nada los que componen el marco del panel que está hecho de aluminio, se reciclan. Eso es muy interesante. Entonces, llegando un poco al final y hablando un poco de las conclusiones que tanto mencionaba mi compañero también. En definitiva, van a ver ya en la otra unidad que este proyecto contribuye a mejorar el cupo de participación de fuentes renovables en nuestra matriz energética, tal y como se lo planteó inicialmente en el Plan Renovar, ¿sí? De aumentar la participación de energías renovables en nuestra matriz. Este proyecto cumple hacia los objetivos de esa ley. Por un lado, el proyecto, como estuvimos viendo, es técnicamente viable, la potencialidad de nuestro país es estupenda para este tipo de proyectos. Como comentario anecdótico, investigando un poco sobre este tipo de proyectos en otro lado del mundo, vimos, por ejemplo, el caso de India o Alemania, que tienen mucha menor potencialidad que nosotros y se le da luz verde a proyectos similares al nuestro, ¿sí? Incluso con menor potencialidad que el nuestro. Entonces, es importante resaltar que la potencialidad de nuestro país debe ser aprovechada, si es una ventaja competitiva muy alta, que es necesaria tenerla en cuenta para estas cosas. Lamentablemente, por los métodos de análisis que estuvimos hablando antes en lo que es el estudio económico y financiero, hoy por hoy, por cómo están las cosas en el país en materia macroeconómica, no resulta ser viable este proyecto, pero sí, como estuvo hablando mi compañero, podemos intentar de inyectarle un poco de viabilidad al mismo si se trabaja en conjunto con políticas estatales, digamos, para subsidiar subsidiar tarifas o subsidiar precios de venta, a su vez de, digamos, incentivar este tipo de proyectos. Ernie, si vos querías mencionar algo más. No, me parece que mencionaste bien que para que este tipo de proyectos pueda ser viable necesita apoyo estatal, al menos en el caso de la Argentina, sobre todo para un financiamiento en lo que respecta al precio. Eso sería algo interesante de ver. Por otro lado, el modelo financiero clásico que usamos no permite ver todas las ventajas comparativas que traen este tipo de proyectos a la larga y en lo macro. Es decir, por ejemplo, consecuencias difíciles de cuantificar son, por ejemplo, pérdidas o migraciones por cambios de precipitaciones debido al cambio climático, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones que no fueron tenidas en cuenta en el análisis económico se podrían tener en cuenta y harían que este proyecto resultara ser mucho más viable de lo que termina siendo. Entonces, a modo de conclusión, esa es la idea de que para ahorrar, digamos, para ahorrar estas consecuencias negativas, se debería empezar a hacer una migración hacia las energías renovables, más que nada porque una matriz, entre comillas, sana es una matriz que tiene fuentes distintas y variadas. Bien, Eso a modo de conclusión, digamos. bueno. Con eso estamos cerrando esta presentación. Les agradecemos mucho por su tiempo.